54 años. 54 vueltas al sol, y esta mañana me desperté con el mismo nudo en la garganta que tengo desde hace 3 meses. Es mi cumpleaños, pero ya no sé qué significa eso. Ya no sé qué significa nada. Me quedé ahí, en la cama, mirando el techo mientras escuchaba el ruido de la casa despertándose. El agua corriendo en el baño de arriba, los pasos apresurados de mi esposa preparándose para el trabajo, el portazo del vecino al salir. Todo igual que cualquier otro día. Todo menos yo, que hoy cumplo años y me siento más vacío que nunca. Cuando era niño, los cumpleaños eran magia pura. Mi madre se levantaba antes del amanecer para preparar mi desayuno favorito, pancakes con miel que hacía que toda la casa oliera a domingo especial. Mi padre, a pesar de llegar cansado del trabajo, siempre tenía tiempo para sentarse conmigo y preguntarme qué quería hacer ese día tan especial. Era mi día. Era el día en que el mundo entero parecía girar un poco más lento, solo para mí. Era el día en que me sentía el centro del universo, el hijo más amado, el regalo más preciado de mis padres. Qué lejos me parece todo eso ahora. Qué infantil y qué hermoso a la vez. Me levanté despacio, como si mis huesos pesaran más de lo normal. El espejo del baño me devolvió la imagen de un hombre que ya no reconozco completamente. Las canas que aparecieron después de los 40 se han multiplicado, especialmente después de todo lo que pasó. Las arrugas alrededor de mis ojos son más profundas, marcadas por las lágrimas que he derramado en silencio, por las noches en vela preguntándome dónde me equivoqué como padre. Cuando perdí a mi hijo. Cuando dejé de ser importante para él. El agua fría en la cara me ayudó a despejarme un poco. Hoy es mi cumpleaños, me repetí mientras me secaba. Hoy cumplo 54 años, y tal vez Sebastián se acuerde. Tal vez hoy sea diferente. Tal vez hoy regrese a casa mi niño, ese que solía esperarme en la puerta con los brazos abiertos, gritando «Papá llegó», con una sonrisa que podía iluminar mis días más oscuros. Ese niño que ahora tiene 28 años, trabajo propio, vida propia, y prioridades que aparentemente no me incluyen. Bajé a la cocina y el silencio me golpeó como una bofetada. María ya se había ido al trabajo sin despertarme, sin felicitarme, sin siquiera una nota en la mesa. Entiendo que esté molesta conmigo. Entiendo que mi depresión de los últimos meses haya sido difícil para ella también. Pero hoy solo necesitaba escuchar feliz cumpleaños de alguien que me ama. El café se hizo solo, como todos los días. El pan tostado saltó mientras yo miraba por la ventana de la cocina, viendo cómo los vecinos comenzaban sus rutinas matutinas. Señora González regando sus plantas, el señor Martínez sacando la basura, los niños de enfrente corriendo hacia el autobús escolar con sus mochilas rebotando en sus espaldas. Recordé cuando Sebastián era uno de esos niños. Recordé las mañanas en que yo lo acompañaba hasta la parada del autobús, con su pequeña mano aferrada a la mía, contándome sus sueños de la noche anterior o sus planes para el recreo. Papá, me decía con esa voz aguda que ahora extraño tanto, cuando sea grande quiero trabajar contigo en tu oficina. Y yo me reía, lo alzaba en mis brazos y le prometía que siempre tendríamos tiempo para trabajar juntos, para jugar juntos, para estar juntos. Qué fácil es hacer promesas cuando crees que el tiempo es infinito. El teléfono vibró en la mesa. Por un momento, mi corazón se aceleró. Tal vez era él. Tal vez Sebastián había despertado esta mañana recordando que hoy es mi cumpleaños, igual que yo recordaba el suyo cada año desde hace 28 años. Tomé el teléfono con manos que temblaban ligeramente. Era un mensaje de mi hermana Carmen. «Feliz cumpleaños, hermano. Que tengas un día maravilloso. Te amo mucho». Sonreí, pero fue una sonrisa amarga. Al menos alguien se acordó. Respondí con un gracias seco y volví a mirar la pantalla, esperando que apareciera su nombre. Sebastián. Mi hijo. Mi único hijo. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta un sábado de primavera, corriendo detrás de él hasta quedarme sin aliento mientras él gritaba de emoción. El adolescente con el que pasé noches enteras ayudándolo con matemáticas, viendo cómo su cara se iluminaba cada vez que resolvía un problema difícil. El joven que abracé con tanto orgullo el día de su graduación universitaria, susurrándole al oído que era el mejor regalo que la vida me había dado. Pero no llegó ningún mensaje. No llegó ninguna llamada. Solo el silencio, ese silencio que se ha vuelto mi compañero más fiel estos últimos meses.
Me serví otra taza de café y me senté en el sillón donde solíamos ver películas juntos los viernes por la noche. Era nuestro ritual sagrado. Palomitas caseras, mantas compartidas, y Sebastián acurrucado a mi lado comentando cada escena como si fuera un crítico de cine profesional. Esta parte está predecible, papá, me decía, ¿o tú crees que el protagonista tome la decisión correcta? Y yo le respondía, pero en realidad solo disfrutaba escuchar su voz, sentir su presencia, saber que ese momento era nuestro y de nadie más. La casa se sentía demasiado grande sin sus risas llenando los espacios. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora me dolían. Su cuarto, que María ha convertido en estudio, todavía conserva algunas de sus cosas. Sus trofeos de fútbol del colegio, la foto donde aparecemos juntos en su primer día de universidad, el modelo de avión que construimos durante sus vacaciones de invierno cuando tenía 15 años. Pasamos 3 días enteros en el garaje, con pegamento en los dedos y sonrisas en las caras, creando algo que todavía está ahí, en su escritorio, acumulando polvo pero conservando la magia de esos momentos. Decidí llamarlo. Ya no podía seguir esperando a que él tomara la iniciativa. Era mi cumpleaños, y tenía derecho a escuchar la voz de mi hijo. Marqué su número de memoria, esos 10 dígitos que conozco mejor que mi propio documento de identidad. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. 4ª llamada, 5ª. Y entonces, su voz. Papá. Su tono era de sorpresa, como si no esperara mi llamada, como si fuera algo extraño que su padre lo llamara. Sebastián, logré decir, y mi voz salió más quebrada de lo que hubiera querido. Hijo, ¿cómo estás? Bien, bien. Todo bien por acá. ¿Pasa algo? Es raro que me llames un martes por la mañana. Raro. Era raro que lo llamara. Cuando había pasado de ser normal a ser raro que un padre llame a su hijo. Cuando nos habíamos vuelto extraños el uno para el otro. Tragué saliva antes de responder. Es que, bueno, hoy es mi cumpleaños, hijo. 54 años. Lo dije tratando de sonar casual, como si no fuera importante, como si no fuera la razón por la que había estado despierto desde las 5 de la mañana esperando una llamada que nunca llegó. Hubo un silencio largo que se sintió como una eternidad. Podía escuchar ruido de fondo en su línea, voces, risas, vida sucediendo alrededor de él mientras yo estaba aquí, en mi sala vacía, aferrándome al teléfono como si fuera mi último salvavidas. Ay, papá, lo siento mucho. Se me olvidó por completo. Es que tengo tanto trabajo últimamente, y con la mudanza, y, lo siento de verdad. Se le había olvidado. A mi hijo se le había olvidado mi cumpleaños. El niño que solía contar los días en el calendario hasta mi fecha especial, que me despertaba a las 6 de la mañana gritando feliz cumpleaños, y saltando de mi cama hasta que toda la familia estaba despierta. Ese mismo niño ahora era un hombre que no recordaba el día en que su padre había nacido. No te preocupes, mentí. Sé que estás ocupado. De verdad lo siento, papá. ¿Qué tal si nos vemos este fin de semana? Podríamos almorzar juntos, ponernos al día. Te compenso por olvidarme de hoy. Mi corazón se iluminó un poco. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún había esperanza de recuperar a mi hijo, de volver a ser parte de su vida de manera significativa. Me encantaría, Sebastián. ¿El sábado te parece bien? Perfecto. Te llamo el viernes para confirmar la hora y el lugar. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, papá, te tengo que dejar porque estoy en una reunión importante. Pero hablamos pronto, ¿sí? Y otra vez, perdóname por olvidarme de tu cumpleaños. No hay problema, hijo. Te amo. Yo también te amo, papá. Hablamos pronto. La línea se cortó y me quedé ahí, sosteniendo el teléfono contra mi oreja como si fuera posible alargar la conversación unos segundos más. Me dolía el pecho, pero no sabía si era por tristeza o por alivio. Al menos íbamos a vernos el fin de semana. Al menos él había dicho que me amaba. Al menos no me había colgado o fingido estar ocupado para evitar hablar conmigo. Pero algo en su tono me había sonado distante. Desde que comenzó a trabajar en esa empresa nueva, desde que se mudó a su propio apartamento,
desde que empezó a salir con esa chica que yo solo he visto en fotos de redes sociales, Sebastián se había vuelto una versión más adulta pero más lejana de sí mismo. Ya no me contaba sus problemas. Ya no me pedía consejos. Ya no me incluía en sus planes o en sus alegrías. Era como si hubiera construido una vida completamente independiente donde yo era solo una visita ocasional, un compromiso familiar que cumplir de vez en cuando. El resto de la mañana pasó lento. Intenté trabajar desde casa, pero no logré concentrarme en nada. Las hojas de cálculo se volvían borrosas, los emails parecían escritos en un idioma que no entendía, y cada vez que sonaba una notificación en mi teléfono, mi corazón daba un vuelco esperando que fuera Sebastián escribiéndome algo más, tal vez recordando alguna anécdota de mis cumpleaños pasados, tal vez enviándome una foto vieja de nosotros dos. Pero no llegaba nada. Solo mensajes de trabajo, notificaciones de bancos, spam publicitario. La vida continuaba su curso normal mientras yo me hundía cada vez más en un pozo de melancolía que parecía no tener fondo. Al mediodía, María llegó a casa con una pequeña torta de cumpleaños y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Se había acordado, a pesar de todo, a pesar de nuestros problemas matrimoniales recientes, a pesar de mi mal humor constante, a pesar de todo lo que había cambiado entre nosotros desde que entramos en esta crisis. «Feliz cumpleaños, amor», me dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió más como un deber que como un gesto espontáneo de cariño. «Gracias», le respondí, y por un momento ambos nos quedamos ahí, en la cocina, mirando la pequeña torta de chocolate con una vela solitaria en el centro. «¿Llamó Sebastián?», me preguntó, y su pregunta tenía tanto cuidado, tanta delicadeza, que supe que ella también había estado esperando esa llamada. «Sí, lo llamé yo. Se la había olvidado, pero vamos a vernos el sábado». María asintió sin decir nada más. Ella conocía el dolor que yo estaba sintiendo porque lo había vivido también. Ella había visto cómo nuestro hijo, poco a poco, se había ido alejando de nosotros sin que supiéramos exactamente por qué o cómo detenerlo. Habíamos hablado 1000 veces sobre esto, especialmente durante las últimas semanas. Nos preguntábamos si habíamos sido demasiado protectores o no lo suficiente, si le habíamos dado demasiada libertad o poca independencia, si habíamos cometido algún error imperdonable durante su crianza que ahora se manifestaba en esta distancia que parecía crecer cada día. Encendimos la vela y cantamos Feliz cumpleaños en un dueto desafinado que hubiera sido cómico en otras circunstancias. Pedí un deseo antes de soplar la llama, el mismo deseo que había estado haciendo en cada oración silenciosa de los últimos meses, que mi hijo regresara a mi vida. No completamente, porque entendía que ya era un adulto con su propia vida, pero sí lo suficiente para que yo sintiera que aún importaba para él, que aún era su papá en algo más que en papeles legales. La torta estaba deliciosa, pero cada bocado se sentía como arena en mi boca. María intentó mantener una conversación ligera, contándome cosas de su trabajo, chismes del vecindario, planes para el fin de semana. Pero yo solo podía pensar en Sebastián, en cómo había sonado su voz cuando se disculpó por olvidar mi cumpleaños, en cómo había dicho, estoy en una reunión importante, con un tono que parecía decir esto es más importante que tú. La tarde llegó arrastrando los pies, como si el tiempo mismo hubiera decidido colaborar con mi estado de ánimo. Me recosté en el sofá y cerré los ojos, permitiéndome viajar en el tiempo hasta mejores momentos. Recordé el cumpleaños número 40, cuando Sebastián tenía 14 años y había ahorrado por meses para comprarme una corbata horrible pero carísima que había visto en un escaparate del centro comercial. La había elegido porque, según él, tenía los colores de mi equipo de fútbol favorito. Papá, me había dicho esa noche mientras me ayudaba a ponérmela, cuando yo sea grande y tenga trabajo, te voy a comprar corbatas aún más lindas. Te voy a comprar todo lo que quieras porque eres el mejor papá del mundo. Y yo le había revuelto el cabello y le había dicho que con tenerlo a él ya tenía todo lo que necesitaba en la vida. Que él era mi regalo más grande, mi tesoro más valioso, mi orgullo más profundo. Y era cierto. Cada palabra había sido absolutamente cierta. Recordé también mi cumpleaños número 45, cuando Sebastián ya estaba en la universidad pero había manejado 3 horas para llegar a casa y sorprenderme. Había aparecido a la puerta con una botella de whisky que probablemente había costado la mitad de su mesada de estudiante, y habíamos pasado la noche conversando sobre sus estudios, sus sueños, sus primeras experiencias de vida adulta. Me había contado de su primera novia seria, de sus miedos sobre el futuro,
de cómo a veces se sentía perdido en un mundo que parecía demasiado grande y complicado. Pero siempre sé que puedo llamarte, papá, me había dicho esa noche, con el whisky soltándole la lengua y haciendo que sus emociones fluyeran más libremente. Siempre sé que vas a estar ahí para mí, sin importar qué tan grande me haga o qué tan lejos esté. ¿Dónde se había perdido ese muchacho? ¿Dónde se había extraviado esa confianza, esa cercanía, esa complicidad que habíamos construido durante años? ¿En qué momento había dejado de ser su refugio seguro para convertirme en un recuerdo de su pasado, en una obligación familiar que atender esporádicamente? El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Había pasado los días intermedios en una especie de limbo emocional, trabajando en piloto automático, comiendo sin sabor, durmiendo a pedazos. Pero ahora, viernes por la tarde, mi teléfono sonó con el nombre de Sebastián en la pantalla y mi corazón volvió a acelerarse como el de un adolescente esperando la llamada de su primer amor. Hola, papá, su voz sonaba diferente, más tensa, menos cálida que el martes. Sebastián, hijo, ¿cómo estás? ¿Nos vemos mañana? Hubo una pausa. Una de esas pausas que te avisan que algo malo viene, que la conversación va a tomar un rumbo que no quieres. Papá, sobre lo de mañana, mira, lo siento mucho, pero no voy a poder. Mi estómago se apretó como un puño. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, estoy bien. Es solo que, bueno, surgieron algunas cosas. Tenemos un compromiso familiar del lado de Andrea, y ya habíamos confirmado desde hace semanas. Y el domingo tengo que trabajar en un proyecto que se entrega el lunes temprano. Hoy no podemos. Tenemos otras prioridades. Otras prioridades. Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Otras prioridades. Yo era otras prioridades para mi hijo. El hombre que lo había cargado en brazos durante sus primeros pasos, que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, que había trabajado horas extras para pagarle la universidad, que había sido su héroe durante los primeros 20 años de su vida, ahora era simplemente una opción descartable cuando aparecían otras prioridades. Entiendo, logré decir, aunque no entendía nada. No entendía cómo un almuerzo conmigo podía ser menos importante que una reunión familiar con gente que apenas conocía desde hace un año. No entendía cómo el trabajo podía ser más urgente que su padre. No entendía en qué momento había dejado de ser una prioridad en la vida de la persona más importante de mi vida. ¿Podemos dejarlo para la próxima semana? Te prometo que la próxima semana sí nos vemos. La próxima semana. Otra promesa flotando en el aire, otra cita que probablemente se cancelaría por otra reunión de trabajo, otra emergencia, otras prioridades más importantes que yo. Por supuesto, mentí de nuevo. No te preocupes. Gracias por entender, papá. Eres el mejor. Eres el mejor. Pero no lo suficientemente bueno como para merecer unas horas de su tiempo. No lo suficientemente importante como para estar entre sus prioridades reales. Después de colgar, me quedé sentado en mi oficina casera, mirando las fotos que tengo en mi escritorio. Sebastián a los 5 años, montando en sus hombros durante un picnic familiar. Sebastián a los 10, sonriendo sin dientes después de perderlos de leche. Sebastián a los 15, con su uniforme de fútbol después de ganar el campeonato del colegio. Sebastián a los 25, el día de su graduación de posgrado, abrazándome fuerte mientras María nos tomaba la foto. En cada imagen, había amor. En cada momento capturado, había conexión genuina. ¿Dónde se había perdido todo eso? ¿En qué momento habíamos pasado de ser padre e hijo a ser dos extraños que se llaman ocasionalmente para cumplir con el protocolo de una relación familiar deteriorada? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todas las conversaciones que no habíamos tenido, en todos los momentos que habíamos perdido, en todas las veces que había querido llamarlo pero me había detenido para no parecer invasivo o molesto. Cuando había comenzado a caminar en cáscaras de huevo alrededor de mi propio hijo. Cuando había empezado a tener miedo de decir algo incorrecto que lo alejara aún más. María me encontró en la cocina a las 3 de la mañana, bebiendo té y mirando por la ventana hacia la nada. No pudo venir, le dije antes de que me preguntara. Ella se sentó a mi lado sin decir nada, tomó mi mano entre las suyas y simplemente estuvo ahí. A veces las palabras sobran cuando el dolor es tan evidente que se puede cortar con un cuchillo. ¿Crees que hicimos algo mal? Le pregunté después de un rato. No lo sé,
me respondió con honestidad brutal. He pensado en eso todos los días desde que empezó a alejarse. Repaso cada conversación, cada decisión, cada momento en que tal vez pudimos haber reaccionado diferente. Yo también. Y no encuentro el momento exacto. No encuentro el error específico. Es como si un día despertara y descubriera que mi hijo se había convertido en un extraño. Tal vez es parte de crecer, dijo María, pero su voz sonaba tan insegura como yo me sentía. O tal vez perdimos algo en el camino y no nos dimos cuenta hasta que ya era demasiado tarde. El sábado amaneció gris, como si el clima hubiera decidido acompañar mi estado de ánimo. No tenía planes. Por primera vez en años, un sábado se extendía frente a mí como un desierto vacío, sin nada que esperar, sin nada que me emocionara, sin nada que le diera sentido a las horas que tenía por delante. Decidí ir a caminar al parque donde solía llevar a Sebastián cuando era pequeño. Necesitaba aire fresco, necesitaba movimiento, necesitaba algo que me sacara de la espiral de pensamientos negativos en la que me había estado hundiendo durante días. El parque seguía igual que siempre. Los mismos senderos de gravilla, los mismos árboles enormes que habían sido testigos de tantos momentos felices, los mismos bancos donde me había sentado 1000 veces a verlo jugar. Pero ahora todo se veía diferente a través del filtro de mi tristeza. Los colores parecían más apagados, los sonidos más lejanos, la vida más ajena. Me senté en nuestro banco favorito, el que quedaba cerca de los columpios, y cerré los ojos. Podía escuchar las risas de los niños que jugaban, y por un momento me transporté 20 años atrás. Sebastián tenía 8 años y acababa de aprender a usar los columpios sin ayuda. Se mecía cada vez más alto, gritando: «Mira, papá, mira qué alto llego», con una mezcla de orgullo y susto en la voz. «Ten cuidado, campeón», le gritaba yo desde el banco. «No te vayas a caer». «No me voy a caer, papá. Soy muy fuerte». Y efectivamente, nunca se cayó. Al menos no de los columpios. Pero sí se cayó de mi vida, poco a poco, tan gradualmente que no me di cuenta hasta que ya estaba demasiado lejos para alcanzarlo. Abrí los ojos y vi a un padre joven empujando a su hija pequeña en uno de los columpios. La niña reía con esa risa cristalina de la infancia, completamente confiada en que su papá estaría ahí para empujarla, para cuidarla, para ser su héroe inquebrantable. El hombre la miraba con una sonrisa enorme, como si no hubiera nada más importante en el mundo que ese momento, esa risa, esa niña que dependía completamente de él. Los envidiaba. Envidiaba esa simplicidad, esa pureza, esa certeza de ser amado incondicionalmente. Quería gritarle al padre joven que disfrutara cada segundo, que no diera nada por sentado, que memorizara cada risa porque un día esa niña crecería y tendría otras prioridades. Pero me quedé callado. Volví a casa caminando lento, arrastrando mis 54 años como si fueran 100. María estaba en el jardín, podando las rosas que habíamos plantado juntos cuando compramos la casa. Era una actividad que siempre me había relajado, pero ese día ni siquiera me dieron ganas de ayudarla. Me fui directo a mi estudio y cerré la puerta. Necesitaba estar solo con mi dolor, necesitaba procesarlo sin tener que fingir que estaba bien. Tomé una hoja de papel y comencé a escribir una carta que sabía que nunca enviaría. «Querido Sebastián», empecé, y ya las primeras palabras me nublaron la vista. No sé cuándo perdimos la conexión que una vez fue lo más importante de mi vida. No sé en qué momento dejé de ser tu refugio para convertirme en una obligación. No sé si hice algo específico que te lastimó o si simplemente es parte natural de crecer y alejarse de los padres. Seguí escribiendo durante horas. Le conté todo lo que había estado sintiendo, todo lo que había estado guardándome por miedo a presionarlo o a parecer dramático. Le escribí sobre los recuerdos más hermosos que tenía de él, sobre las noches que había pasado despierto preocupándome por su bienestar, sobre lo orgulloso que me sentía del hombre en que se había convertido, incluso si ese hombre ya no tenía mucho espacio para mí en su vida. Le escribí sobre mi cumpleaños olvidado, sobre la cita cancelada, sobre las otras prioridades que me habían roto el corazón. Pero también le escribí sobre mi amor incondicional, sobre mi disposición a esperarlo el tiempo que fuera necesario, sobre mi esperanza de que algún día pudiéramos volver a encontrarnos en algún punto intermedio entre su independencia y mi necesidad de seguir siendo su padre. Cuando terminé, tenía 12 páginas llenas de todo lo que había querido decirle durante meses, pero nunca había encontrado el momento o el valor. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio,
junto con otras cartas similares que había escrito pero nunca enviado. El domingo pasó como una página en blanco. Fui a misa por primera vez en meses, buscando algo de paz o al menos algunas respuestas. El padre González habló sobre el amor paternal de Dios, sobre cómo los padres humanos somos apenas un reflejo imperfecto de ese amor infinito e incondicional. Sus palabras me consolaron un poco, pero también me hicieron preguntarme si mi amor por Sebastián no habría sido demasiado intenso, demasiado posesivo, demasiado necesitado. Tal vez él necesitaba espacio para crecer completamente, para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. Tal vez mi tristeza por su distancia era egoísta, más sobre mi necesidad de sentirme importante que sobre su bienestar real. Tal vez ser un buen padre significaba aprender a amarlo desde lejos, sin condiciones, sin expectativas, sin el constante deseo de ser correspondido en la misma medida. Pero saber eso intelectualmente no hacía que doliera menos. El corazón no entiende de lógica o de psicología. El corazón solo sabe que extraña, que duele, que anhela volver a sentirse necesario y amado por la persona que más ha amado en la vida. La semana siguiente trajo consigo la rutina del trabajo, las reuniones, los proyectos, las responsabilidades que me obligaban a funcionar aunque por dentro me sintiera vacío. Mis colegas notaron que estaba más callado de lo normal, menos participativo en las conversaciones casuales, más ensimismado durante las juntas. Pero nadie preguntó qué me pasaba, y yo no ofrecí explicaciones voluntarias. El miércoles, mientras revisaba emails durante el almuerzo, sonó mi teléfono. Era Sebastián. Mi corazón dio el salto habitual, esa mezcla de esperanza y miedo que había comenzado a asociar con cada contacto suyo. Hola, papá. Su voz sonaba extrañamente seria. Sebastián, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bien, papá. Oye, te llamaba para contarte algo importante. Algo importante. Mi mente inmediatamente comenzó a crear escenarios. Tal vez se había dado cuenta de lo distante que había estado. Tal vez quería hablar sobre nuestra relación. Tal vez había reflexionado sobre mi cumpleaños olvidado y quería disculparse genuinamente. Claro, hijo. Te escucho. Andrea y yo nos vamos a casar. El mundo se detuvo. O tal vez fui yo quien se detuvo mientras el mundo siguió girando a mi alrededor. Se iba a casar. Mi hijo se iba a casar con una mujer que yo apenas conocía, en una etapa de su vida donde yo era apenas una presencia marginal. Papá, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Disculpa, me tomaste por sorpresa. Felicidades, hijo. Es una noticia maravillosa. Mentí de nuevo. Por supuesto que me alegraba por él, pero también me dolía profundamente no haber sido incluido en esta decisión tan importante. No haber sido el primero en saberlo. No haber sido consultado o al menos considerado como alguien cuya opinión pudiera importar. Gracias, papá. Estamos muy emocionados. La boda va a ser en 6 meses, algo íntimo, solo familia cercana y amigos más queridos. Familia cercana. Me preguntaba si yo calificaba todavía como familia cercana o si ya había sido relegado a la categoría de familia lejana, de invitados de compromiso. ¿Cuándo la pidiste?, logré preguntar. El fin de semana pasado. Por eso no pudimos vernos. De hecho, tenía todo planeado para pedírselo durante la reunión familiar, frente a sus padres y hermanos. Fue perfecto. Ahí estaba la verdad. No habían sido simplemente otras prioridades. Había sido su prioridad, la más importante de su vida en ese momento, y yo no había sido considerado como alguien a quien valiera la pena incluir en esa experiencia. Ni siquiera como alguien a quien contarle la verdad sobre por qué no podía verme. Me da mucho gusto por ustedes, dije, y esta vez no estaba mintiendo completamente. Debajo del dolor y la decepción, realmente me alegraba saber que había encontrado a alguien que lo hacía feliz. Te voy a enviar los detalles de la boda por WhatsApp. Y papá, me encantaría que fueras mi padrino. Mi padrino. A pesar de todo, aún quería que fuera su padrino. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún había un lugar importante para mí en su vida, aunque fuera diferente al que había tenido antes. Por supuesto, hijo. Sería un honor. Perfecto. Bueno, te dejo porque Andrea está aquí y queremos ir a celebrar. Pero pronto nos vemos para hablar de todos los detalles. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Después de colgar, me quedé sentado en mi oficina, procesando la noticia. Mi hijo se casaba. Iba a formar su propia familia, iba a comenzar una nueva etapa de su vida donde yo tendría un papel aún más secundario. Pero al mismo tiempo, me había pedido que fuera su padrino. Eso tenía que significar algo. Eso tenía que significar que aún importaba para él, aunque fuera de una manera diferente. Esa noche le conté la noticia a María, quien recibió la información con una mezcla similar de alegría y melancolía. Estábamos felices por Sebastián, pero también tristes por nosotros mismos, por lo que habíamos perdido en el camino, por lo que nunca más volvería a ser igual. Al menos nos pidió que seamos sus padrinos, dijo María, siempre buscando el lado positivo de las situaciones. Sí, le respondí. Al menos eso. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos de boda en los que participamos de manera esporádica. Sebastián nos consultaba cosas específicas de vez en cuando, pero la mayoría de las decisiones las tomaba con Andrea y sus padres. Era comprensible, después de todo ella era quien se casaba con él, quien iba a compartir su vida de ahora en adelante. Pero cada exclusión, cada decisión tomada sin nosotros, cada detalle del que nos enterábamos tarde, era como una pequeña puñalada que confirmaba nuestro nuevo lugar en su vida. Andrea era una buena chica, eso tenía que reconocerlo. Las pocas veces que habíamos hablado había sido amable y respetuosa conmigo. Pero también era evidente que venía de una familia muy unida, muy presente, muy involucrada en la vida de sus hijos. Una familia que ahora incluía a Sebastián de una manera que nosotros habíamos perdido. La noche antes de la boda, Sebastián vino a casa para pasar sus últimas horas de soltero con nosotros. Era una tradición que yo había respetado con mi propio padre, y me emocionó que él quisiera hacer lo mismo. Tal vez aún había esperanza de reconectar, de encontrar nuevas formas de ser padre e hijo en esta nueva etapa de su vida. Cenamos juntos, los tres, como en los viejos tiempos. La conversación fue más fluida de lo que había sido en meses. Sebastián nos contó sobre su trabajo, sobre sus planes con Andrea, sobre la casa que habían comprado y que estaban remodelando. Parecía genuinamente feliz, y eso me llenaba de alegría a pesar de todo. Después de la cena, María se retiró temprano para dejarnos solos. Era nuestra oportunidad de tener esa conversación padre-hijo que yo había estado esperando durante tanto tiempo. Papá, me dijo Sebastián mientras tomábamos un whisky en la sala, quiero agradecerte por todo lo que hiciste por mí durante estos años. No tienes nada que agradecerme, hijo. Todo lo que hice fue por amor. Lo sé. Y también quiero disculparme si he estado distante últimamente. Es que crecer es complicado. Uno trata de encontrar su propio camino y a veces eso implica alejarse un poco de los padres. No es porque los ame menos, sino porque necesita descubrir quién es uno mismo cuando no está bajo su sombra. Sus palabras me tranquilizaron y me destrozaron al mismo tiempo. Me tranquilizaron porque confirmaban que su distancia no había sido por algo específico que yo hubiera hecho mal. Me destrozaron porque confirmaban que esa distancia era intencional, necesaria para él, y probablemente permanente. Entiendo, le dije, aunque entender no hacía que doliera menos. Quiero que sepas que vas a seguir siendo importante en mi vida, papá. Va a ser diferente, pero vas a seguir siendo mi papá. Y cuando Andrea y yo tengamos hijos, quiero que seas el abuelo más presente y cariñoso del mundo. Nietos. La idea me llenó de una esperanza nueva. Tal vez había una segunda oportunidad esperándome en el futuro. Tal vez podría ser para mis nietos el abuelo que ya no podía ser completamente padre para Sebastián. Me encantaría, le dije con sinceridad absoluta. Nos quedamos conversando hasta tarde, recordando anécdotas de su infancia, riendo juntos por primera vez en meses. Por unas horas, recuperamos algo de esa complicidad que habíamos perdido. No era igual que antes, pero era algo. Era un nuevo comienzo, diferente pero real. La boda fue hermosa. Sebastián se veía radiante, Andrea estaba espectacular, y las dos familias se mezclaron de manera armoniosa. Durante la ceremonia, cuando Sebastián me miró y me sonrió mientras yo le entregaba los anillos, sentí que tal vez estábamos encontrando una nueva forma de estar en la vida del otro. En mi discurso como padrino, hablé sobre el orgullo que sentía por el hombre en que se había convertido mi hijo, sobre la alegría de ver que había encontrado a su compañera de vida, sobre mis deseos de felicidad para su nuevo matrimonio. Pero también hablé, de manera sutil,
sobre los cambios inevitables de la vida, sobre cómo el amor verdadero se adapta y evoluciona sin perder su esencia. Cuando terminé, Sebastián se acercó y me abrazó fuerte. Un abrazo real, sincero, lleno del cariño que yo había pensado que había perdido para siempre. Gracias, papá, me susurró al oído. Por todo. Por ser el mejor padre que pude haber pedido, incluso cuando yo no he sido el mejor hijo. Siempre has sido el mejor hijo, le respondí, con la voz quebrada por la emoción. Y en ese momento entendí algo fundamental. Yo había estado aferrado a una versión específica de nuestra relación, a una forma particular de ser padre que había funcionado cuando él era niño pero que ya no encajaba con el adulto en que se había convertido. Había estado sufriendo por la pérdida de algo que necesitaba evolucionar, no morir. Sebastián seguía siendo mi hijo. Siempre iba a ser mi hijo. Pero ahora también era un hombre independiente, un esposo, eventualmente un padre. Mi papel en su vida tenía que cambiar para acomodar esas nuevas realidades. No tenía que ser menos importante, solo tenía que ser diferente. Los meses siguientes a la boda trajeron una nueva dinámica familiar. Sebastián y Andrea nos visitaban ocasionalmente, nosotros los visitábamos a ellos, y poco a poco comenzamos a construir relaciones nuevas que incluían a su esposa y eventualmente a sus suegros. No era la intimidad exclusiva que yo había tenido con mi hijo durante sus primeros años, pero era una forma adulta de amor familiar que tenía su propia belleza. Un año después de la boda, en mi cumpleaños número 55, mi teléfono sonó temprano en la mañana. Era Sebastián. «Feliz cumpleaños, papá». Su voz sonaba alegre, genuina. «Gracias, hijo. Qué gusto escucharte tan temprano. Es que tengo una noticia que darte. Andrea y yo vamos a tener un bebé». Mi corazón se llenó de una alegría que no había sentido en años. Iba a ser abuelo. Iba a tener una segunda oportunidad de amar incondicionalmente, de ser importante en la vida de alguien pequeño, de volver a sentir esa magia de ver el mundo a través de ojos nuevos. Sebastián. Es la mejor noticia del mundo. ¡Felicidades! Gracias, papá. Y quería que fueras el primero en saberlo, después de Andrea, claro, porque vas a ser un abuelo increíble. De eso estoy completamente seguro. El primero en saberlo. Después de tanto tiempo sintiéndome secundario en su vida, me había dado el privilegio de ser el primero en recibir la noticia más importante de su nueva etapa. Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que había llegado al final de un capítulo muy doloroso de mi vida. El capítulo donde había luchado contra los cambios inevitables del crecimiento, donde había sufrido por pérdidas que en realidad eran transformaciones. Mi hijo no me había dejado de amar. Simplemente había aprendido a amarme de una manera diferente, más madura, más consciente. Y yo había tenido que aprender a recibir ese amor sin exigir que fuera igual al de su infancia. Ahora tenía algo nuevo que esperar. Un nieto o nieta que me daría la oportunidad de ser el abuelo que siempre había soñado ser. Alguien nuevo a quien amar sin las complicaciones de querer mantener relaciones que necesitaban evolucionar. Mis 55 años ya no se sentían como una carga. Se sentían como una preparación para la próxima aventura. Como el comienzo de una nueva forma de ser importante en la vida de mi familia. Sebastián tenía razón cuando dijo que crecer era complicado. Pero lo que no me había dado cuenta es que los padres también tenemos que crecer, también tenemos que aprender nuevas formas de amar, también tenemos que soltar versiones antiguas de nosotros mismos para hacer espacio a las nuevas. Hoy, mientras escribo estas líneas, puedo decir que sobreviví a la pérdida de mi hijo pequeño y encontré la alegría de tener un hijo adulto. No es menos amor, es amor diferente. No es menos importante, es importante de otra manera. Y en unos meses, cuando nazca mi nieto, comenzará una nueva historia. Una historia donde podré ser abuelo sin las presiones de ser padre, donde podré amar sin las ansiedades de formar, donde podré disfrutar sin las responsabilidades de educar. La vida me enseñó que el amor verdadero no se aferra, se adapta. No exige, evoluciona. No llora por lo que perdió, celebra lo que encuentra. Mi hijo me dijo una vez: hoy no podemos, tenemos otras prioridades en el día de mi cumpleaños. Y me dolió como si me hubieran arrancado el corazón. Pero ahora entiendo que esas otras prioridades incluían construir la vida que me daría un nieto, formar la familia que me convertiría en abuelo, crecer hasta convertirse en el hombre que yo siempre soñé que fuera.
A veces las palabras que más nos duelen en el presente son las que más sentido tendrán en el futuro. A veces las pérdidas que más tememos son en realidad transformaciones que nos llevarán a lugares más hermosos de los que podíamos imaginar. Hoy cumplo 55 años, y ya no tengo miedo de envejecer. Tengo expectativa, porque cada año que pasa me acerca más al momento en que podré cargar a mi nieto en brazos y comenzar una nueva aventura de amor incondicional. Y cuando ese momento llegue, le susurraré al oído lo mismo que le susurré a su padre hace 28 años, eres el regalo más hermoso que la vida me ha dado. Porque al final, eso es lo que somos los unos para los otros, regalos que llegan en diferentes formas, en diferentes momentos, para enseñarnos diferentes maneras de amar. Sobreviví. Pero más que sobrevivir, aprendí a amar mejor. 6 meses después, mientras escribo estas últimas líneas, sostengo en mis brazos a Sofía Elena, mi nieta de apenas 3 semanas de vida. Pesa poco más de 3 kilos, pero su presencia ha llenado todos los espacios vacíos que quedaban en mi corazón. Tiene los ojos de Sebastián cuando era bebé, esas mismas pestañas largas que me derretían cuando él era pequeño, la misma forma de apretar mi dedo con su manita diminuta como si fuera lo más importante del mundo. Andrea me la entregó hace 1 hora, cuando llegaron de visita para mostrarme cómo Sofía había crecido desde la semana pasada. Papá, me dijo Sebastián con una sonrisa cansada pero radiante, creo que eres su persona favorita después de nosotros. Siempre se calma cuando la cargas. Y tenía razón. En mis brazos, Sofía se queda tranquila, mirándome con esa curiosidad intensa de los recién nacidos, como si estuviera tratando de memorizar mi cara para guardarla en algún lugar seguro de su memoria. Ser abuelo es exactamente lo que necesitaba sin saber que lo necesitaba. Es amor sin presión, cuidado sin responsabilidad última, alegría sin ansiedad. Cuando Sofía llora, yo la puedo consolar y luego devolvérsela a sus padres cuando necesite cosas que solo ellos pueden darle. Cuando se ríe, que ya lo hace a veces con esas sonrisas reflejas que parecen dirigidas específicamente a mí, siento esa felicidad pura que había olvidado que existía. Sebastián ha cambiado desde que nació Sofía. Ha madurado de una manera que no había visto antes, pero también se ha suavizado. La paternidad le ha devuelto una vulnerabilidad que había perdido en sus años de independencia forzada. Ahora me llama más seguido, no solo para saludar sino para pedirme consejos sobre bebés, para contarme las cosas nuevas que Sofía ha hecho, para compartir sus miedos de padre primerizo. Papá, me dijo la semana pasada mientras veíamos a Sofía dormir en su cochecito, ahora entiendo por qué te dolía tanto cuando yo me alejé. No puedo imaginarme que Sofía algún día no quiera pasar tiempo conmigo. Y yo le respondí lo que ahora sé que es cierto, ella va a crecer y va a necesitar encontrar su propio camino, igual que tú. Y cuando eso pase, vas a tener que aprender a amarla de nuevas maneras. Pero nunca va a dejar de ser tu niña, igual que tú nunca dejaste de ser mi niño. María se ha convertido en la abuela más enamorada del mundo. Compra ropa para Sofía casi todos los días, ha aprendido canciones de cuna nuevas, y ha transformado la habitación de huéspedes en un cuarto completamente equipado para cuando se quede con nosotros. Es nuestra segunda oportunidad, me dijo ayer mientras le cambiaba el pañal a Sofía con una destreza que me sorprendió. Nuestra oportunidad de ser abuelos sin los miedos que teníamos como padres. Y tiene razón. Como padres, siempre estábamos preocupados por hacer todo correctamente, por no cometer errores que pudieran dañar a Sebastián a largo plazo, por prepararlo para un mundo que nos parecía cada vez más complicado y peligroso. Como abuelos, simplemente amamos. Simplemente disfrutamos. Simplemente estamos presentes en los momentos hermosos sin la carga de tener que resolver todos los problemas. La relación con Sebastián también ha encontrado un nuevo equilibrio. Ya no siento esa desesperación de antes, esa necesidad urgente de ser el centro de su mundo. Ahora entiendo que puedo ser importante en su vida sin ser indispensable, que puedo ser amado sin ser prioritario, que puedo ser padre sin ser controlador. Nos vemos 1 o 2 veces por semana, hablamos por teléfono cuando él quiere o necesita, y yo he aprendido a disfrutar esos momentos sin exigir más. Anoche, mientras Sofía dormía en mis brazos y Sebastián me contaba sobre los cambios que están haciendo en su casa para acomodar mejor el cuarto de la bebé, me di cuenta de algo hermoso. Él me estaba incluyendo naturalmente en sus decisiones, no porque yo se lo pidiera o porque sintiera que tenía la obligación de hacerlo, sino porque genuinamente valoraba mi opinión. ¿Tú qué piensas, papá? ¿Crees que el cuarto está muy pequeño?, me preguntó, y su pregunta era real, buscaba mi consejo de verdad.
Ese es el tipo de relación que habíamos perdido y que ahora estamos reconstruyendo sobre bases más sólidas. Ya no es la relación padre-hijo donde yo tenía todas las respuestas y él todas las preguntas. Ahora es una relación entre dos adultos que se aman, que comparten una historia, que tienen una nueva persona pequeña a quien amar juntos. Es más madura, más equilibrada, más respetuosa de los límites de cada uno. Andrea también se ha convertido en una parte importante de mi vida de maneras que no esperaba. Al principio, ella era simplemente la novia de mi hijo, luego su esposa, alguien a quien tenía que aceptar y respetar. Pero ahora, viendo cómo cuida a Sofía, cómo ama a Sebastián, cómo me incluye en los momentos familiares sin que yo se lo pida, me doy cuenta de que es genuinamente una buena adición a nuestra familia. No reemplaza nada de lo que perdimos, sino que añade cosas nuevas que no sabíamos que necesitábamos. El otro día, mientras Sebastián estaba trabajando, Andrea vino sola con Sofía a visitarnos. Quería que ustedes tuvieran tiempo con su nieta sin que Sebastián sintiera que tenía que estar atento a todo, me explicó. Y fue un gesto tan considerado, tan generoso, que me hizo entender que ella no ve a los padres de Sebastián como una competencia o como una carga, sino como una parte valiosa de la vida de su hija. Hoy, exactamente un año después de aquel cumpleaños doloroso donde Sebastián me dijo que tenía otras prioridades, puedo decir que esas prioridades resultaron ser exactamente lo que nuestra familia necesitaba. Necesitábamos que él creciera completamente, que formara su propia familia, que aprendiera a ser esposo y padre antes de poder ser hijo de una manera nueva y más madura. Mis 56 años se sienten diferentes a mis 54. Se sienten llenos de propósito nuevo, de amor multiplicado, de esperanza renovada. Ya no me despierto con ese nudo en la garganta preguntándome si importo para alguien. Me despierto pensando en cuándo podré ver a Sofía otra vez, en qué cosas nuevas habrá aprendido, en cómo sus padres estarán navegando las aventuras y desafíos de criar a una bebé. También he aprendido algo sobre el tiempo. Cuando Sebastián era pequeño, yo siempre tenía prisa porque creciera, porque aprendiera nuevas cosas, porque alcanzara los siguientes hitos. Con Sofía, quiero que el tiempo se detenga. Quiero memorizar cada expresión de su cara, cada sonido que hace, cada manera en que se acurruca contra mi pecho cuando tiene sueño. Quiero que permanezca pequeña para siempre, pero también sé que cada etapa traerá nuevas alegrías. María y yo hemos empezado a hacer planes para cuando Sofía sea más grande. Queremos llevarla al parque donde llevábamos a Sebastián, enseñarle a andar en bicicleta en el mismo sendero donde la aprendió, contarle las mismas historias que le contábamos a su papá. Pero también queremos crear nuevos recuerdos, nuevas tradiciones, nuevas formas de ser abuelos que sean únicamente nuestras. A veces, cuando miro a Sebastián con Sofía en brazos, veo al niño pequeño que era hace 30 años. Veo la misma ternura en sus ojos, la misma protección instintiva, el mismo amor incondicional que yo sentía por él. Y entiendo que él ahora está experimentando lo que yo experimenté durante sus primeros años. Esa sensación de que el mundo entero gira alrededor de esta personita pequeña que depende completamente de ti. Pero también veo al hombre en que se ha convertido. Veo su confianza como padre, su calma cuando Sofía llora, su paciencia cuando Andrea está cansada después de una noche difícil. Veo que todos los valores que tratamos de enseñarle durante su crianza están ahí, manifestándose en la manera en que cuida a su propia familia. Eso es tal vez lo más gratificante de todo este proceso. Ver que, a pesar de todos mis miedos de haber fallado como padre, a pesar de todos los momentos en que pensé que había perdido a mi hijo para siempre, él se convirtió exactamente en el tipo de hombre que yo esperaba que fuera. Es bondadoso, responsable, amoroso, trabajador, fiel. Es un buen esposo, un padre dedicado, y sí, también sigue siendo un buen hijo, solo que de una manera diferente a la que yo había imaginado. La vida me ha enseñado que el amor verdadero no es posesivo sino liberador. No retiene sino que permite crecer. No exige sino que acepta. No juzga sino que celebra. Y más importante, no termina sino que se transforma. Mi historia con Sebastián no terminó cuando él se alejó para encontrar su propio camino. Simplemente entró en una nueva fase. Y ahora, con Sofía en nuestras vidas, hemos entrado en otra fase más, una donde puedo amar sin miedo, donde puedo ser importante sin ser indispensable, donde puedo disfrutar de ser abuelo sin las presiones de ser padre. Si pudiera hablarle a aquel hombre de 54 años que lloraba en silencio el día de su cumpleaños olvidado, le diría que no se preocupe tanto. Que el amor verdadero siempre encuentra una manera.
que las relaciones que valen la pena evolucionan en lugar de morir, que a veces las pérdidas más dolorosas son en realidad preparaciones para las alegrías más inesperadas. Le diría que sus otras prioridades se convertirían en las bendiciones más grandes de su vida, que su hijo no lo había abandonado, solo estaba creciendo, que el tiempo que se sintió perdido en realidad estaba siendo invertido en construir el futuro que haría feliz a toda la familia. Mientras termino de escribir estas líneas, Sofía se despierta en mis brazos y me mira con esos ojos enormes que parecen contener toda la sabiduría del mundo. Le sonrío y ella me devuelve lo que podría ser una sonrisa o podría ser un gesto reflejo, pero que yo elijo interpretar como amor puro. Y en ese momento, sosteniendo a mi nieta mientras su padre prepara café en la cocina y su madre dobla ropa de bebé en la sala, entiendo que este es exactamente el lugar donde tenía que estar. No es el lugar que yo había planeado. No es la versión de familia que había imaginado cuando Sebastián era pequeño. Pero es hermoso de una manera que nunca podría haber anticipado. Es amor multiplicado, no dividido. Es alegría compartida, no competida. Es el futuro construyéndose sobre el fundamento sólido del pasado. Y cuando Sofía sea mayor y me pregunte sobre el día que nació, le contaré que fue el día en que entendí que los finales felices no siempre se ven como pensábamos que se verían. A veces se ven como nuevos comienzos disfrazados de transformaciones dolorosas. A veces se ven como nietas durmiendo en los brazos de abuelos que aprendieron que el amor verdadero no se aferra, sino que se adapta, crece, y encuentra nuevas maneras de ser hermoso.